que es nuestro próximo conferencista. Bueno, algunos de ustedes lo conocen. Hugo es profesor de Estado en Educación General Básica y está diplomado en Investigación Educativa. Fue director de la red Enlaces de Chile y también fue director del portal educativo chileno Educar Chile. En este momento es director de Desarrollos Digitales de Santillana, Chile. Y le hice una pregunta para ver si lo podía presentar así. Hugo es profesor. Entonces, ese es como un lindo título que detenta. Tenemos una lucha, una pelea entre... Ahí se me fue el audio. Tenemos un poco una disputa con otro colega, con Ignacio Jara de Chile, que dice que tanto Hugo como yo no somos puramente profesores, que somos un poco profenieros, pero eso es un problema de él, que, ¿no? Sí. Que él es ingeniero y se volvió profesor, es un ingesor. Nosotros supuestamente seríamos profenieros, pero no. Bueno, por tanto, con esta breve introducción le voy a dar la palabra a Hugo para que nos acompañe en este rato y que le vaya muy bien, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias, Vera, por la presentación, por la introducción. Básicamente lo que quiero conversar hoy día y plantearles algunas problemáticas, no tengo respuestas para todos, es invitarlos a reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo con los formatos, con los contenidos y con las oportunidades que estos representan. Tuve la oportunidad en el Ministerio de Educación de Chile, hace una buena cantidad de tiempo ya, no poco, de participar en el programa que incorporó calculadoras personales a cada alumno. Quizás el primer 1 a 1, en términos de dispositivos tecnológicos, una calculadora por alumno. No se pueden imaginar la resistencia que eso implicó para los profesores de matemáticas, porque íbamos a asesinar el cálculo mental, porque íbamos a destruir la capacidad de abstracción de los niños si es que teníamos la calculadora. Entonces, el diseño complejo de cómo instalábamos las calculadoras, porque sí nos parecía que era un buen recurso, no fue trivial. Había una destacada maestra de matemáticas, que Ignacio y yo conocemos muy bien, una entrañable amiga, la profesora Silvia Navarro, que se preocupó de diseñar pedagógicamente la incorporación de calculadora. A ella le preocupaba, por ejemplo, que la calculadora, al repetir la tecla más una y otra vez, repitiera el valor, de tal forma que la propiedad de constante aditiva se pudiera verificar como un acto pedagógico y didáctico con la calculadora para representar cómo se produce el fenómeno de la multiplicación o las propiedades de la multiplicación. Silvia Navarro iba un día caminando por una de las calles principales de Santiago, por decir la Valle, la nuestra se llama Paseo Humada, y encontró que había un vendedor ambulante de calculadoras que vociferaba sus calculadoras y decía: calculadora 1000, llévele calculadora 1000, gran ofertón. Y ella se quedó mirando y dijo: qué curioso, porque los 1000 pesos que ella vende su calculadora se parece mucho a lo que estamos cotizando en el Ministerio de Educación. Se acercó donde la persona dijo y empezó a mirar la calculadora, mirarla si era china, si tenía batería, si que la pantalla era grande, si que la tecla... Y el vendedor se puso nervioso y le dijo: a ver qué ocurre. La calculadora funciona bien, señora. Están todas probadas, todas funcionan. Le dijo: no, es que lo que pasa es que estaba viendo si tiene constante aditiva. El vendedor la quedó mirando. ¿Y tiene? Sí, señora, sí tiene. Fantástico, se la devolvió. Caminó 2 pasos y escuchó: a 1000 con constante aditiva, a 1000 con constante aditiva. Necesito hoy día, en este escenario único, irrepetible, divertir, un voluntario que quiera crear una historia con nosotros. ¿Tu nombre? Gabriel. Gabriel, mira, Gabriel, muy simple. Yo lo que hago, tú lo voy a ver aquí mismo, voy a mezclarlo las veces que tú quieras. Lo puedo mezclar varias veces. Te voy a pasar el micrófono y tú construyes la historia. Moviendo con tu dedo los dados como tú quieras. A ver, vamos a jugar. Vamos a arrancar. Un indio encontró una dirección que le permitió ver un viejo libro que le permitió crear tecnologías nuevas, como de los imanes. Y esto lo pudo compartir en la escuela y le pudo dar una mano
a un montón de chicos de la comunidad, y esta nueva mirada permitió desarrollar jardines de infantes. Es la vida. Perfecto. Un aplauso para Gabriel. No es el juego de los dados, es la capacidad creativa que se ve facilitada y se ve potenciada por un juego que es más lúdico. ¿Dónde está el contenido? El contenido era Gabriel. El contenido no era el dispositivo, el contenido no era el software, el contenido no era necesariamente las posibilidades que ofrece y las múltiples, que no son tantas, opciones que tiene el mismo herramienta. Yo soy de esa generación en las que teníamos que mancharnos los dedos de las manos para poder mezclar los colores primarios, porque los colores que necesitábamos en la escuela en artes visuales no eran suficientes con las tintas o con las témperas o con la acuarela que estaba disponible. Somos de esa generación, muchos de los que estamos aquí en la sala, que es muy distinta a la cantidad de colores que hoy día se pueden tocar, que se pueden palpar, que se pueden editar, que se pueden manipular en una pantalla digital. Más de los que podemos ver con los ojos. Yo soy de la generación en la que mi padre decidió que todo el conocimiento humano disponible venía en la Enciclopedia Británica. Y que aceptó de buen gusto, incluso con una sonrisa, endeudarse en 36 meses para que en el living de mi casa estuviera la Enciclopedia Británica como un ícono de todo el conocimiento disponible en la humanidad en ese momento, envasado, secuenciado en un índice perfecto. Una enciclopedia que no se actualizaba, que no tenía multimedia, que no tenía hipervínculos, que no se conectaba nada con nada. Y que cuando uno quería usarla tenía que ponerse casi guantes quirúrgicos para no ensuciarla. Porque el daño que se le podía hacer al conocimiento era grave. Sobre todo si quedaban todavía 20 cuotas. Sin embargo, si uno lo mira, y perdonen los que no pueden verlo bien, hoy día asistimos al fin de una era respecto a estos formatos clásicos de ingreso. Desde el año, aproximadamente del año 1990 en adelante, la caída de ventas de los impresos de la Enciclopedia Británica fue dramática. En principio fue por la competencia que le hizo una enciclopedia multimedia como Encarta. Luego Encarta también quedó en la historia porque llegó a enciclopedias colaborativas como la referencia a Wikipedia que ya hacíamos disponible. Y en marzo del 2012, solo hace un año atrás, la Enciclopedia Británica decidió no continuar la impresión y la distribución de los textos como los conocíamos en la Enciclopedia Británica y mantenerse solamente con la versión en línea. Si uno lo mira en estadística, las diferencias son abismales. Mientras los 24 tomos de la Enciclopedia Británica contienen alrededor de 65.000 artículos, en la Wikipedia hoy día se pueden encontrar casi 4 millones de artículos distintos. Si uno lo mira a nivel de los autores, mientras en la Enciclopedia Británica existen alrededor de 4.000 autores, incluido un centenar de premios Nobel y algunos expresidentes de Estados Unidos, hoy día en Wikipedia hay más de 750.000 colaboradores, algunos de los cuales podrían estar aquí en la sala, si es que no lo están, o cerca de acá. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? O sea, ¿es factible pensar que desde los inicios de la Enciclopedia Británica hoy día el conocimiento se modificó tan dramáticamente? O sea, es factible pensar que aunque efectivamente se ha multiplicado y que tenemos más información, ¿es eso lo que nos cambió? ¿Tanto cambió el conocimiento? Hay cosas que son impresionantes. Cambió el acceso. Cambió el acceso, hay cosas que son iconográficas. Yo cuando yo salí de mi colegio secundario, había 9 planetas, ahora hay uno menos. Eso no deja de impresionarme en la vida, porque son las cosas que uno esperaría que no cambien. Pero no sé si fue tan estructural. Yo creo que tiene más que ver con lo que dices tú, con lo que cambió en realidad es en la forma como contextualizamos. Lo que cambió no es necesariamente el contenido, lo que cambió con más dramatismo es el contexto. La forma como se genera, la forma como se gestiona, la forma como se interactúa, la forma como se consume, la forma como se masifican los contenidos. Y aquí quiero insistir en este punto porque me parece la diferencia fundamental al momento de intentar reflexionar la diferencia o los desafíos que tenemos ante los nuevos formatos. Lo que cambia es el contexto. Y entonces, dicho en palabras de una conclusión inicial y que me la permito hacer en la velocidad de esta presentación, si el contenido era el rey
entonces el contexto pasa a ser la reina. Y a la reina, estimados amigos y varones presentes, hay que cuidarla. Y tratarla como corresponde. El contexto es la reina. El texto sin contexto no sirve. El contenido sin el espacio, el software de generación de historia, la calculadora, no tiene sentido sin la magia de una pedagoga que encuentra que la constante aditiva es el argumento pedagógico por el cual vamos a usar una calculadora. El software de creación de historias con 9 dados no tiene sentido si no es la magia del contexto de una expresión creativa o del desarrollo de la oralidad o del desarrollo del lenguaje que potencia su uso. Pero si el contexto funcionó, entonces lo que necesariamente tenemos que revisar mejor son los contextos en los que queremos desempeñar y que queremos desarrollar experiencias con nuevos formatos, con nuevos dispositivos, con nuevas formas de expresar el contenido. Contenidos y contextos en educación, que es lo que nos interesa, que es lo que nos convoca. Y sobre esto no tengo certeza, sino que más bien tengo preguntas y algunas indagaciones que espero básicamente que compartamos porque esta discusión está ocurriendo hoy día. Está ocurriendo en los que estamos en el mundo editorial, en los que generamos contenido, en los que generan políticas, en los que fabrican dispositivos. ¿Cómo esta relación se va a resolver? El texto hoy día es un contexto. Es un espacio que nos limita cómo estructuramos contenidos educativos y cómo los disponibilizamos a los estudiantes y a las estudiantes. Y esto ocurre hace mucho tiempo. Hoy día es el texto de estudio como lo conocemos, es un recurso que acompaña y define un conjunto de cosas. En primer lugar, es un elemento que en su contexto nos permite entregar contenido duro, enciclopédico. Contiene bloques de información fundamental para avanzar y para entender una materia o para desarrollar una habilidad o para comprender un fenómeno. Pero además un contenido que, junto con ser duro, tiene contenidos que son complementarios, referencias, citas, y muchos de nuestros textos escolares además hoy día son acompañados de recursos digitales que lo enriquecen y lo complementan, de tal forma que este contexto duro se amplía y se flexibiliza. Tiene una narrativa pedagógica que a mí me parece fundamental. No es solamente el contenido, sino que es presentado en una secuencia lineal que permite entender cómo planificar su desarrollo, su tratamiento, la interacción de los alumnos con ese contenido, lo que hace que entonces el contexto, que es el texto, define cuál es la rutina que muchos docentes realizan al momento de planificar su acción curricular y su actividad didáctica. Tiene experimentación y evaluación. Los alumnos interactúan con ese objeto. Llenan espacio, interactúan con evaluaciones, verifican qué es lo que han aprendido, van al solucionario, encuentran guías complementarias respecto a sus propias actividades, ofrece una interactividad. Tiene además la particularidad no menor y muy importante de que es un dispositivo instalado en nuestra cultura docente, en la cultura escolar. Es un contexto que define una forma de interactuar en la sala. Y eso hace que este contexto, que contiene un contenido específico, que puede ir variando y mutando, tiene un valor hoy día muy importante desde el punto de vista de la racionalidad, desde el día a día pedagógico. Pero claro, es un contexto que nos sirve más a los que nacimos en la generación digital, generación analógica digo, que los que nacieron en la generación digital. Sí, yo no. Por un par de años. Los estudiantes que usan este contexto sienten que este contexto no les es cómodo, no les es funcional, no porque no quieran el papel, no porque tengan dificultades, sino que porque el contexto los limita respecto a las experiencias que tienen ellos de acceso a los contenidos. Somos nosotros, por los modelos de imprenta, por los modelos de distribución, que obligamos a los textos escolares a reducirse a una cantidad de colores, cuando hoy día la vida de las pantallas tiene más colores que los que podemos resolver con nuestra vista. Somos nosotros los que intentamos empaquetar un contenido que tiene que caber en cierta cantidad de gramos, en cierta cantidad de hojas, cuando el contenido hoy día se multiplica, se disponibiliza y tiene distintas versiones. Somos nosotros los que obligamos que esta ruta pedagógica tenga una estructura y una secuencia estandarizada, pensando en que tenemos que disparar al promedio de los ritmos de aprendizaje sin diferenciar los ritmos y las formas como cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprenden. El contexto también es el aula y en eso hay que mirarlo globalmente. El aula tiene unos requerimientos. El aula define también una forma y una estructura de relacionar el tratamiento del contenido. Por eso no es menor que cuando nos enfrentamos a estos desafíos nos preguntemos por cuáles son las necesidades que tiene este contexto.
Y definamos esos desafíos no solamente desde las oportunidades del contenido, desde el software, desde la nube, desde las redes, sino que también desde las necesidades que tienen los docentes. Y aquí hay 3 que no son mías, sino que son producto de una investigación muy interesante que está referenciada ahí, que son fundamentales. Los docentes, en el contexto de aula, requieren primero que nada siempre mantener el ritmo, el liderazgo pedagógico de la clase. No me refiero con eso al control disciplinario, no me refiero al silencio, me refiero a que sea lo que sea que hacemos en los minutos de clase, tiene que tener un sentido pedagógico que yo como docente tengo que entender, que tengo que comprender y que tiene que dar un fin. La constante aditiva tiene un objetivo pedagógico. Y si vamos a estar 20 minutos ejercitando con la calculadora, es porque al final de la clase voy a hacer una mediación que permita concluir a los estudiantes cuál es la propiedad de la multiplicación que acabamos de verificar. Y eso tiene un objetivo pedagógico. Si no lo tiene, pierdo el contexto. Segundo lugar fundamental es que el currículum manda. El currículum, don currículum, el señor currículum, define lo que esperamos, define cómo organizamos nuestros tiempos efectivos. Por lo tanto, cualquier interacción, cualquier contexto que generamos en el aula que no tiene claridad respecto a la cobertura del contenido propuesto, pasa a ser un distractor y nos lleva a otro contexto. Cuando el software, cuando la herramienta, cuando la aplicación termina siendo solamente una experiencia grata, motivante, pero que no me permite avanzar en el desarrollo del contenido, lo que tengo es una amenaza al contexto, no algo que lo favorece y por lo tanto su uso va a ser acotado. Y tercer elemento que es fundamental es que necesitamos asegurar que todos y cada uno de los estudiantes que están en la sala de clase tienen igualdad de oportunidades. Y esto no es fácil, no es simple, reviste una complejidad mayor. Reviste una complejidad con o sin dispositivo, con o sin texto. Solo que si el dispositivo le agrega más diferencia, porque establece barreras de entrada o diferencias de equidad dentro de la interacción en el aula, tenemos mayores dificultades para cumplir eso. Dicho estas complejidades, lo que me permito compartirles con ustedes lo que creo que son 2 desafíos y oportunidades que tenemos para enfrentar el desafío que implica utilizar nuevos formatos para distribuir, desarrollar nuevos contenidos en el aula. El primero de ellos, que a mí me parece el más obvio y que lo vimos en la presentación de Karina, tiene que ver con buscar espacios de convergencia. Lo mejor del papel con lo mejor de lo digital, cuando estos se comportan de una forma sinérgica, cuando son capaces de danzar, cuando son capaces de hacer, de fusionarse en una misma propuesta pedagógica. Aquí hay mucho que hacer. Aquí tenemos que lograr encontrar que los 2 mundos sean capaces de potenciarse y no de ser rivales respecto a lo que pasa dentro del aula, si es que queremos que sea un contexto como el que señalábamos. Y en segundo lugar, es propiciar, desarrollar e imaginarnos nuevos ambientes de aprendizaje que probablemente desestructuren las formas como hoy día las tenemos conocidas. Solamente y rápidamente un par de ejemplos, uno de cada uno. El texto, en mi opinión, sigue siendo un dispositivo de contexto fundamental. Sin embargo, cuando al texto se le asocian herramientas de aplicación, en este caso es una unidad en que tenemos que revisar el cuerpo humano, cuando logramos complementar esa unidad con una aplicación en que el alumno puede interactuar visual y en 3 dimensiones con la estructura de distintas capas del cuerpo humano, estamos logrando hacer una sinergia, una convergencia, o como diríamos de una forma más elegante, un poco más sofisticada, una narrativa transmediática en que cada medio se comporta en su potencialidad. Porque nunca voy a poder, en el texto, generar esa dinámica de interacción con las propiedades del cuerpo humano, por el formato. Sin embargo, lo que el texto me trae siempre a colación es que junto con esa experimentación que el alumno puede hacer en un software, en un simulador, tiene que venir acompañado de contenido duro y tiene que venir acompañado de experimentación si es que el contexto me ofrece oportunidades de aprendizaje. Y esa estructura lineal de lo que vamos a hacer con esa aplicación que me permite simular cómo se comporta un cuerpo humano es básicamente lo que permite esta convergencia. Esto no es trivial, esto no es simple, por 2 razones. Primero, porque me obliga a mí, que estoy en el diseño de contenido, a diseñar multimedialmente, a pensar que la oferta del contenido está asociada a capas de valor agregado, con multimedialidad, con contenido interactivo, con aplicaciones que agreguen valor a la experiencia, pero siempre pensando y respetando la secuencia didáctica que está ahí ocurriendo.
y obligan por su parte al docente, que es el mediador y que va finalmente a instrumentalizar estos contenidos en el contexto de un aula, a ser capaces de manejar distintos ritmos, distintos momentos, distintos escenarios posibles. Solo incorporar en la experiencia de aula un software del tipo que ustedes vieron en la animación implica que muchos alumnos de ustedes van a estar a distintos ritmos manipulando ese contenido, lo que no significa que necesariamente lleguen todos al mismo tiempo a la misma conclusión. Eso que ocurre normalmente se evidencia más cuando pongo a disposición de esta experiencia un software como esto, lo que implica entonces que el ejercicio de mediación didáctica tenga algunas complejidades para las cuales tenemos que prepararnos. Otra cosa son los ambientes de aprendizaje. En esos ambientes de aprendizaje lo que nos proponemos es que el ambiente resuelva todo el conjunto de elementos que hacen que la experiencia educativa tenga un mayor valor agregado: contenido, servicio, trazabilidad. Estamos hablando de experiencias que son más complejas porque permiten coordinar distintos dispositivos, distintos elementos del aprendizaje, pero que interoperen para que el aprendizaje se produzca. Estamos hablando de agregar una inteligencia pedagógica, o sea, que el ambiente sea capaz de reaccionar ante distintas posibles reacciones de los alumnos o distintas respuestas de los alumnos, que el ambiente aprenda, que el ambiente sea capaz de entregar elementos de metacognición, no solamente para el alumno, sino que también para quien está gestionando la planificación de lo que está ocurriendo con los estudiantes. Que suponga modelos adaptativos y flexibles, o sea, que sean capaces de reconocer distintas rutas, distintas posibles secuencias didácticas para un mismo objetivo. Solo modo de ejemplo, estamos desarrollando en Chile una experiencia con un centro de investigación que se llama Innova, que tiene como objetivo generar un ambiente de aprendizaje para geometría vinculado al uso de dispositivos táctiles como tablets. Entonces, y les voy a mostrar rápidamente los pantallazos para no pasarme en el tiempo. Básicamente lo que hemos hecho ha sido definir que estos ambientes tienen un ambiente de aprendizaje para el profesor y otro para el alumno, de tal forma que alumno y profesor van sincronizando lo que va ocurriendo. Esto es un contenido de quinto básico, lo voy a mostrar. Lo que tiene el profesor acá es una consola, solamente voy a mostrar el pantallazo. La consola permite básicamente proyectar y generar todas las interacciones que el paso a paso de la clase suponga, de tal forma que si esto pasa la introducción de la clase supone una introducción a un concepto de geometría, como es este caso, el maestro o el docente lo tiene en su dispositivo y lo puede utilizar desde ahí y controlar el paso a paso de la diapositiva. Pero luego vienen los ejercicios propiamente tal. En este caso es un ejercicio de reflexión, una propiedad geométrica que supone que los alumnos tienen que ser capaces de desplazar desde el espacio o del ambiente, desde la cuadrícula derecha a la cuadrícula izquierda, la misma imagen en un efecto de reflexión. Que en términos de niños de cuarto o quinto año, que para los que son profesores primarios, comprenderán que hay un esfuerzo de abstracción importante en ese ejercicio, pero que una de las propiedades importantes que al menos en el currículum chileno tenemos que resolver. Tienen que trasladar, rotar y hacer crecer esta figura. A la derecha, o a vuestra izquierda en rigor, está la consola del profesor que muestra los distintos grupos y el avance que tiene cada grupo. Y a vuestra derecha está la consola del alumno, lo que el alumno va viendo. En este caso, este alumno tiene una ficha. El grupo son 4 alumnos. El alumno tiene la ficha roja y lo que él tiene es la propiedad solamente de mover la ficha roja. No puede mover las otras fichas porque las otras fichas les pertenecen a otros alumnos. Entonces, la actividad es que el grupo tiene que resolver la traslación de esa figura geométrica al espacio que está a la derecha. Cuando esto empieza a avanzar, cada alumno empieza a mover. El profesor va pudiendo observar, en este caso están viendo el desarrollo del grupo 1, que está en tarea 1. El espacio blanco significa que el trabajo se está realizando. Cuando el círculo está relleno con verde, significa que ese grupo ya terminó y por lo tanto permite que el profesor pueda interactuar con el grupo de acuerdo a dónde está la necesidad más inmediata y pueda discriminar y optimizar el uso de su tiempo en el aula. Y como ustedes pueden ver, a la derecha arriba, las caritas van retroalimentando lo que va ocurriendo. Esa cara está triste porque el grupo todavía no termina. En medida que el grupo vaya avanzando, va a ir cambiando su cara de felicidad en la medida en que cada uno de los niños vaya logrando transformar la reflexión de la figura al plano que está a la derecha de ustedes. Cuando finalmente lo logran hacer, la cara cambia y viene un reporte de felicidad y llega un reporte de ejercicio correcto y permite entonces que el profesor pueda reconocer que el grupo 1 ya terminó y en este caso el grupo 2 va más avanzado, el grupo 3 aún no parte de la tarea 2.
Lo que estamos tratando con esto es básicamente de generar un ambiente en donde las condiciones que podamos ir controlando sean todas las que podemos retroalimentar cuando ocurre el proceso de aprendizaje. Acá obviamente nos desestructuramos del texto, porque imaginamos la experiencia educativa desde el dispositivo y de lo que el dispositivo nos puede ofrecer para algo que es muy táctil, como es manipular cuerpos, o en este caso no cuerpos, sino que figuras geométricas planas, que es un elemento fundamental. Para cerrarlo, y para ver si dejamos un espacio para preguntas, ¿por qué tenemos que dejar que estos sujetos que juegan con la tecnología, que son capaces de ironizar con todo, que nos miran con cara de desautorización porque nosotros no entendemos el mundo digital que ellos viven? ¿Por qué este esfuerzo? Y déjenme sintetizarlo en una imagen muy simple, pero que en otras presentaciones me ha servido con mucha claridad para decir por qué. Básicamente, por esto. Yo sé que como ustedes son muy jóvenes, la voy a explicar. No, yo sé que hay gente muy joven y eso... Hay que explicar cómo... Sí, hay que explicar. Lo que está arriba se llama cassette. Que los jóvenes de los 80 usábamos como herramienta de autonomía e independencia de nuestra música. Lo que está abajo se llama lápiz, Bic. No tengo ningún acuerdo con Bic. Pero no puede, tiene que ser un lápiz Bic, porque es importante, porque lo que ocurría es que esta autonomía de música, claro. Ah, es Bic. Ah, pero de los Bic modernos. Ese es un Blue Bic. Porque lo que nos ocurría es que el cassette, que era fantástico, tenía un problema. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero en ese tiempo las baterías no eran recargables. Incluso no habían de alcalina. Era una cosa muy curiosa. Entonces se agotaban con mucha facilidad y la única forma que tú tenías de poder optimizar la vida de la batería era insertando este lápiz Bic en uno de los cabezales del cassette, haciendo ese giro, pero no, ese tenía que tener un movimiento un poquito más sensual. No era... Tenía que ser algo más atractivo para poder rebobinar el cassette. Hagan el ejercicio de pasarle un cassette a un alumno de quinto o sexto grado. Lo van a mirar con cara de pieza de arqueología. Uno se va a empezar a poner como blanco y negro así en la sala. Pero no es porque no conozcan el cassette, no es porque solamente ellos reproduzcan música en MP3 en sus celulares, sino que porque básicamente los alumnos del siglo XX no rebobinan, no retroceden, no ocupan los índices, no van de la pista 1 a la pista 10, no lo necesitan. Interactúan con el contenido de una forma distinta como nosotros estructuralmente lo hemos diseñado y lo hemos planteado. Y esto es lo que tenemos que resolver. Pero tenemos que resolverlo entendiendo que el contexto sigue siendo más importante o tan importante como lo es el contenido. Y por lo tanto tenemos que desarrollar nuevas oportunidades de contenido, tenemos que desarrollar elementos que lo favorezcan, pero lo tenemos que hacer pensando en que tenemos que responder a un contexto pedagógico y a un objetivo pedagógico. Ese, a mi juicio, es el gran objetivo que nos depara esta oportunidad. Muchas gracias.